Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Socioantropología, el primer cuatrimestre del 2020. Nos agarra con el mundo patas para arriba, así que bueno, el WordPress va a ser la herramienta fundamental que nos va a posibilitar entonces hacer esta cursada de manera virtual, al menos la primera parte hasta nuevo aviso. Bueno, me presento, mi nombre es Gloria San Martino, soy la titular, la docente titular de Socioantropología, un poco como para contarles quién soy. Vengo trabajando con temáticas alimentarias desde hace ya poquito más de 20 años, con distintos tipos de poblaciones, de distintos lugares del país, pero bueno, siempre poniendo como eje la alimentación. Esta cátedra también está conformada por otras antropólogas, también con una importante trayectoria en temáticas alimentarias, por otros profesionales vinculados a las áreas sociales, de las ciencias sociales, y también nutricionistas. Respecto al uso del WordPress, quiero que por favor todos puedan ver el instructivo realizado por una de las docentes, Gloria Mancinelli. Está explicitado en un PowerPoint la importancia sobre todo de suscribirse al WordPress para que ustedes reciban las notificaciones y puedan participar de las aulas virtuales. Todo eso está ahí explicitado. Bueno, y ahí también van a encontrar entonces cómo está organizado el WordPress, donde van a encontrar los distintos contenidos, la bibliografía, ya está, la habrán visto, que está en cada una de las solapas de las unidades correspondientes, está el programa, el cronograma, etc. Esta instancia, digamos, no es una clase teórica, simplemente es, digamos, un pequeño instructivo que busca entonces acercarles, contarles cómo funciona esta materia, cuál es nuestro objetivo y también proporcionarles algunos de los conceptos, ¿no? Tratar de aclarar algunos de los conceptos más importantes de esta primera clase que está enmarcada dentro de la primera unidad. Entonces, confío que van a entrar van a ver este PowerPoint y ahí van a encontrar todas las herramientas. Bueno, pero sí es importante introducirlos un poco a lo que es esta asignatura, ¿no? Lo que buscamos en esta materia. Y un poco entendemos que estamos trabajando, buscando formar futuros profesionales de la nutrición, que a su vez van a estar trabajando con personas, con sujetos sociales, ¿no? Ya desde el campo de como lo explicitamos, lo entendemos dentro de las ciencias sociales, personas que pueden pertenecer a géneros diferentes, a clases sociales distintas, vivir en distintos marcos geográficos, con distintas creencias, con distintos saberes, y que el profesional entonces requiere de un enfoque teórico-metodológico que les permite identificar estos anclajes y ponerlos en diálogo con el resto de lo aprendido durante el pasaje por la universidad. Por eso también es importante señalar que nosotros nos corremos desde algunas perspectivas que ven a los pacientes como depositarios pasivos, ¿no? De la información que reciben por parte de los profesionales de las áreas de la salud, y recomendaciones genéricas, ¿no? También nos corremos de considerar las prácticas culturales o los conocimientos, ¿no? De las poblaciones con las que nos toca muchas veces trabajar, vistas como erróneas, como atrasadas, como que hay que modificar a priori, ¿no? Porque entendemos que lo que se trata es de enriquecer la mirada de los profesionales de la salud para que puedan manejarse, puedan tener herramientas para manejarse en el marco de un diálogo abierto con la gente. Y entendiendo también que el conocimiento académico, si bien es legítimo, no es el único válido, ¿no? Que existen otros sistemas de conocimiento también. Entonces, para lograr esto, el enfoque conceptual, parte de considerar las particularidades alimentarias del proceso evolutivo y cómo las distintas culturas fueron dando sentido, fueron determinando y fueron determinadas, ¿no? Por las respectivas prácticas y sentidos alimentarios. También entendemos que la alimentación está atravesada por relaciones de poder, entonces por eso dentro de la gran cantidad de acepciones
sobre definiciones de cultura, nos vamos a quedar con estas que se entienden las relaciones de poder que están atravesando y operando en las distintas, los aspectos socioculturales de las distintas poblaciones. Y el encuadre metodológico, más que nada, está basado en la metodología cualitativa. Por eso nosotros en esta cursada, en esta materia, lo que destacamos es más que nada las herramientas que tienen que ver con la observación participante y las entrevistas abiertas y en profundidad, o también llamadas entrevistas antropológicas, y es lo que esperamos que ustedes puedan emplear en el desarrollo del trabajo práctico, que también van a encontrar ya en el WordPress, pero vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto. Entonces, las distintas unidades son 5, buscan dar cuenta un poco de todo esto que les fui comentando, ¿no? En la unidad número 1 vamos a centrarnos más que nada en algunos conceptos claves y básicos que vamos a estar utilizando en el resto de las unidades, es como el andamiaje básico, ¿no? En la segunda unidad vamos a estar centrándonos en los aspectos metodológicos. En la tercera unidad vamos a abordar la perspectiva evolutiva que recién mencioné y vamos a ver, vamos a pasar por distintas transiciones alimentarias hasta llegar a la actualidad. En la siguiente unidad vamos a ver los procesos de salud, enfermedad, atención, cuidado relacionados con la nutrición, y en la última unidad, desde un enfoque derecho, vamos a centrarnos en los conceptos de soberanía y seguridad alimentaria. Bueno, pasando un poco dicho todo esto, un poco entonces ahora vamos a ver cuáles son un poco los conceptos más importantes para llevar adelante esta primera clase, ¿no? Bueno, acá, si me disculpan, voy a leer un poquito, ¿no? Como somos la verdad que novatos en estas herramientas virtuales. Y bueno, lo primero que quiero entonces desarrollar es primero vamos a explicitar cuáles son los textos que vamos a estar utilizando. Los habrán visto en el cronograma, son los de Esteban Crotz, él es un conocido antropólogo mexicano. Claude Fischler, otro conocido antropólogo ya especializado en temáticas alimentarias, y vamos a estar también tomando el concepto de cultura de una antropóloga colombiana que se llama Duque Páramo. Entonces, también es importante pedirles que vayan a 2 videos que tienen en la parte central del WordPress. Uno es uno que apunta a conocer, a explicitar, a dar cuenta de lo que es la antropología. Es un video cortito, muy divertido. Y el otro es una charla explicitando justamente qué es, de qué se trata la antropología alimentaria, de un referente en el área que es Jesús Contreras, es un antropólogo español. Así que bueno, para dar cuenta de estas 2 cuestiones, les pido que por favor vean estos videos. Entonces, ahora lo que voy a tratar de proporcionarles es algunas coordenadas, en primer lugar, del texto de Crotz y luego de Fischler. Entonces, Crotz habla del concepto de la categoría de alteridad, y él arranca diciendo que, bueno, compartimos con otras disciplinas la preocupación por el ser humano, ¿no? Entonces, estamos pensando en otras profesiones, como por ejemplo la psicología, la economía, la sociología, las ciencias políticas, etc. Pero lo que la antropología hace que sea diferente a estas otras ciencias que se preguntan también por lo humano, tiene que ver por la pregunta de la alteridad, por la pregunta por la otredad, ¿no? Entonces, bueno, un poco este texto está basado en analizar y contar un poco lo que sucede en distintos marcos de contacto entre personas. Entonces va, digamos, como viajando en el tiempo y arranca hablando de una primera situación de encuentro que se da entre los cazadores recolectores. Pensemos, estamos hablando de lo que sucedió hace unos
entre hace unos 100.000, tal vez 20.000 años. Pensemos en personas que se organizaban en pequeñas comunidades, que contrariamente a lo que mucha literatura ha querido mostrar, estas comunidades no vivían de manera andrajosa, sino al contrario, estaban caracterizadas como que llevaban adelante una buena vida, ¿no? Que tenían contaban con una detallada observación por la naturaleza, tenían desarrollados mecanismos sociales, una intensa comunicación entre los miembros de su grupo, y tal vez uno de los primeros problemas cognitivos que se le presentan es cuando personas de distintas comunidades se encontraban entre sí. Entonces lo primero que aparecía era la pregunta, porque bueno, ¿quién es este otro? ¿Es otro? ¿Es un humano? ¿Es un demonio? ¿Es un dios? ¿Qué es? ¿No? Entonces, bueno, de lo que se trataba era de reconocer en un primer lugar, el paso decisivo de algún modo consistía en entender que esas diferencias tan patentes a primera vista tenían que ver con dar cuenta de la diferencia y la igualdad, ¿no? De entender, reconocer como diferentes a esas personas, pero iguales en la condición de humanos. Entonces, la primera pregunta es por la igualdad en la diversidad y de la diversidad en la igualdad. Avanzando en el texto, otra de las situaciones que se da ya mucho más adelante, ¿no?, en la historia de las civilizaciones humanas, tiene que ver con la situación de los viajeros, ¿no? Pensemos en viajeros de la antigüedad, incluso en peregrinos, en comerciantes, en refugiados, etc. ¿Qué pasaba entonces cuando esos viajeros eran los que se encontraban, ¿no?, en el marco de distintas culturas, y lo que implicaba, ¿no?, conocer otras culturas, ¿no? Y cuando conocían esas otras culturas, lo que pasaba cuando volvían a sus lugares de origen, ¿no? Lo que podían contar, lo que transmitían, ¿no? El extrañamiento por las comidas, por las ropas, por las joyas, por la manera de hablar, etcétera, ¿no? Y algo que rescata, ¿no?, del viaje como forma de contacto tiene que ver con el acostumbramiento que luego resulta de cuando se da la posibilidad de vivir en esos otros lugares, ¿no? Y cómo se da entonces este juego de aceptar lo que en un primer momento había sido desconocido. Otro tipo de contacto tiene que ver con el que se da en el marco de las sociedades estatales, ¿no?, ya impulsadas a partir de la expansión de los imperios, ¿no?, lo cual implica, ¿no?, cuando los imperios se expanden, y acá él está pensando en los imperios que nunca tuvieron más que un carácter regional, ¿no?, a pesar de sus grandezas. Y estamos pensando en los imperios como por ejemplo los asirios, los babilonios, los persas, los chinos, los egipcios, los romanos, los aztecas, ¿no? ¿Qué pasaba entonces con esa expansión estatal que obviamente incorporaban de manera más o menos violenta, ¿no?, pero siempre de una manera asimétrica, a otros grupos humanos, ¿no? Entonces ese contacto que se daba también habría a estas implicancias vinculadas a los contactos, ¿no?, entre los distintos grupos humanos, y a la pregunta por la alteridad. Y finalmente otro encuentro se da un poco más atrás, o más cercano a nuestra época, y que tiene que ver con el surgimiento de la sociedad industrial europea, y que este es un hito también muy importante y único, porque por primera vez en la humanidad esta cultura propia de la sociedad industrial europea tiene tal potencia que se expande en pocas generaciones a lo largo del globo terráqueo, ¿no? También entendiendo que es una relación asimétrica, ¿no?, porque siempre hay una imposición por parte de esta sociedad industrial europea, que son las que ponen los términos, las condiciones, ¿no?, y hace que muchas culturas que jamás se habían encontrado entre sí, culturas no europeas, se pongan en contacto, ¿no? Entonces se inicia una nueva era, dice Crotts, de contacto cultural de intensidad, multiplicidad y complejidad hasta entonces desconocidas.
Entonces acá es cuando aparece la pregunta antropológica central, ¿no? Que es la de la pregunta por la alteridad.